En la anterior clase hemos definido qué era una probabilidad condicional y luego hemos definido lo que era el teorema de Bayes. Para repasar, hemos dicho que dos eventos se relacionan de manera tal que la probabilidad de ocurrencia de uno de ellos depende de la ocurrencia del otro. Es decir, si se da la ocurrencia de un evento A, se quiere saber la ocurrencia del evento B o viceversa. Esa es una probabilidad condicional, como por ejemplo la probabilidad de A dado B, pongamos, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de A, ¿no es cierto? Con la condición de que la probabilidad de B sea mayor que 0 o viceversa. Puede ser probabilidad de B dado A ha de ser igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Bueno, esta es una probabilidad condicional. La más sencillita. Luego hemos visto el teorema de Bayes, que también es una probabilidad condicional, pero para sucesos múltiples. Es decir, el teorema de Bayes se explica en aquellos casos secuenciales y nos proporciona a nosotros la base para determinar la probabilidad condicional de un evento ocurrido en la primera posición secuencial, dado que se ha observado un suceso específico en la segunda posición secuencial. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A, dado que ha ocurrido A1, dado que ha ocurrido A2, A3, etcétera, etcétera? Entonces, la probabilidad mediante el teorema de Bayes, por ejemplo, la probabilidad de A dado B ha de ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado que A ocurrió. Y esto va a ser igual dividido entre la probabilidad de A por la probabilidad de B dado que A ocurrió, más la probabilidad, por ejemplo, esto que sea 1, digamos, por la probabilidad A1, por la probabilidad de A2, por la probabilidad de que ocurra B, dado que A2 ya ocurrió. Esta es la probabilidad mediante el teorema de Bayes. Para refrescar este teorema de Bayes. Ejemplo. Y vayan registrando para que ustedes vayan participando. Supongamos que existen 3 urnas o cajas, digamos. Entonces tenemos la urna 1, la urna número 2 y la urna número 3. La urna
número 1, digamos que tiene 3 bolas blancas. La urna número 2, digamos 4. Y la urna número 3, ninguna. Y supongamos que la urna número 1 va a tener 2 rojas, la urna número 2, 2 rojas también, y la urna número 3 que tenga 3 bolas rojas. En total, tenemos 7, 2, 4 y también 7. 7 bolas rojas y 7 bolas blancas. En la urna número 1 tenemos 5, sin importarnos el color. En la 2, 6. Y en la urna número 3 tenemos 3 bolas, sin importarnos el color. Y anótense esto, a ver, para que se entienda la probabilidad de ocurrencia de este suceso. A ver, si se elige al azar, escriban, si se elige al azar, si se elige al azar una de las 3 urnas, y en el experimento salió una bola blanca, ¿cuál es la probabilidad que sea o que provenga de la urna 1? Pues fíjense, aquí vamos a simbolizar urna 1, U2, U3, bola blanca y bola roja, ¿no es cierto? Entonces, nos están pidiendo, ¿dónde hago? A ver, aquí en este espacio pequeño, aquí. Nos están pidiendo la probabilidad, determinar la probabilidad de que sea de la urna número 1, dado que la bola que apareció es blanca. En el experimento salió una bola blanca. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de la urna 1? Entonces, las probabilidades que vamos a calcular son la probabilidad de que sea de la urna 1, equiparando a estos símbolos. A va a ser la urna y B va a ser el color, ¿no es cierto? Entonces, multiplicado por la probabilidad de que sea blanca, dado que es
de la urna 1. Como hay solo 2 cajitas y hay, o más bien hay 2 colores y hay 3 urnas, vamos a tener que hacer los sucesos secuenciales para las 3 urnas. Por lo tanto, esto va a ser igual a la probabilidad de que sea de la urna 1 por la probabilidad de que sea blanca, dado que es de la urna 1, más la probabilidad de que sea de la urna 2 por la probabilidad de que sea blanca, dado que el que se ha elegido es de la urna 2, por la probabilidad de que sea de la urna 3, por... Esto es... No es más. A ver, más. Esto es más. Más la probabilidad de que sea de la urna 3 por la probabilidad de que sea blanca, dado que sea de la urna 3. Y hemos definido los sucesos secuenciales. Ahora, vamos a borrar este enunciado para que ustedes tienen copiado, ¿no es cierto? Bien. Entonces, lo que tenemos que definir son las probabilidades individuales, que sea de la urna 1, de la urna 2 y de la urna 3, para luego definir la probabilidad condicional de que sea blanca, dado que es de la urna 1. Entonces, haremos aquí los cálculos correspondientes. ¿Cuál es la probabilidad de que la bola sea elegida de la urna 1? 7/14. Si hay 3 urnas, 5/14. 3/14. a ver, lean bien el enunciado. Dice, si elijo al azar una de las 3 urnas y se saca una bola del experimento y en ella ha salido una bola blanca, es decir, en las 3 cajas hay bolas rojas y bolas blancas, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que la bola elegida blanca provenga de la urna 1? 1/3. Perfecto. 1/3. Adrián. Sí, Liz. Adrián Gijén. O sea, tenemos 3 cajas, ¿no es cierto? Y entonces queremos saber de cuál de las cajas es la urna 1. Entonces, la probabilidad de que sea de la elegida una bola de la urna 1 es 1/3. De que sea de la urna 2, 1/3. 1/3 otra vez, ¿no es cierto? Y de que sea de la urna 3, es decir, tenemos la misma opción de elegir una de cada una de las urnas, también 1/3. Las probabilidades de elegir una bola de cada una de las urnas es 1/3, 1/3, 1/3. Ahora, necesitamos saber la probabilidad de que sea blanca, dado que es de la urna 1. Esta es una probabilidad condicional. Probabilidad de que sea blanca, dado que es de la urna 1. ¿Cuál es la probabilidad? A ver, Carmen Kisbert. Sí, listen. ¿Cuál es la probabilidad de que sea blanca, dado que es de la urna número 1? 5/14. Aquí tenemos 14, ¿no? 3/5, perdón.
La probabilidad de que sea de la urna 1, fíjense, aquí está, estoy Sí. marcando, dado que es, no, la probabilidad de que sea blanca, Ajá, 3 de 14. No, pero de sí que es sea de la urna 1, 3 de 5. 3 3 de 5. de 5. La probabilidad de que sea blanca, dado que es de la urna 2, a ver, Eliana Vega, 4 sobre 6. 4 sobre 6. La probabilidad de que sea blanca, dado que es de la urna 3. 0 sobre 3. 0 sobre 3. 0 sobre 3. Bueno, tenemos las probabilidades individuales. Y lo mismo podemos decir de que sea roja, dado que es de la urna 1, 2 sobre 5. Roja de la urna 2, 2 sobre 6. Roja de la urna 3, 3 sobre 6. Ahora, si queremos saber que solamente sean blancas o rojas, 7 sobre 14. La probabilidad de que sean blancas, sin importarnos de qué caja es, roja, de cualquiera de las cajas, 7 sobre 14, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es lo que definimos. Probabilidad de que sea de la urna 1, dado que la bola que hemos elegido es blanca. Es decir, de antemano nosotros conocemos la probabilidad de que sea blanca, pero queremos saber de qué caja es, o queremos saber en este caso que sea de la caja 1. Entonces, probabilidad de la caja 1 o de la urna 1, 1/3. Por de que sea blanca, dado que es de la caja 1, 3 sobre 5. Ahora, de que sea de la caja 1, de la urna 1, 1/3. Por 3/5. Más de la urna 2, 1/3. Por la probabilidad de que sea blanca, dado que es de la urna 1 o de la urna 2, ¿cuánto es? 4 sobre 6. Por 4 sobre 6. Más de que sea de la urna 3, 1/3. Por la probabilidad de que sea blanca, dado que es de la urna 3, 0 Sobre 3. sobre 3. Y definan ustedes cuál es la probabilidad mediante este teorema. Hagan el cálculo correspondiente. A ver. 0,47. 0,47. O el 47% es la probabilidad de que la bola blanca sea de la urna número 1, ¿no es cierto? Bien. Vamos a continuar entonces. Pasaremos. ¿Ya han copiado? Sí, dice. Bien. Pasamos al siguiente punto. Vamos a utilizar otra hojita de la pizarra. Bien. Vamos a ver ahora algunos métodos combinatorios que son necesarios conocer para definir
las probabilidades. En primer lugar, vamos a analizar qué es una permutación. Porque las probabilidades se definen en base a permutaciones y combinaciones. ¿Por qué? Porque hemos dicho que para definir la probabilidad de ocurrencia de un suceso, primero, como no sabemos qué va a ocurrir con el experimento, tenemos que escribir todos los posibles resultados de ese experimento, ¿no es cierto? Como por ejemplo, el lanzar el dadito, ¿no es cierto? No sabemos qué cara va a salir hacia arriba. Como no sabemos qué es lo que va a ocurrir, tenemos que escribir los 6 dados del dadito como el espacio muestrado. Y si lanzamos 2, entonces hay que hacer ya sea combinaciones o permutaciones, porque de acuerdo al orden que deseamos determinar la probabilidad. Si son combinaciones, nomás no nos interesa el orden. Pero si son permutaciones, sí. Si en una, por ejemplo, en el curso de ustedes, si deseamos elegir un presidente, luego un secretario y luego otro secretario, entonces necesitamos que haya un orden. Primero el presidente, luego el primer secretario, luego el segundo secretario. Entonces, tenemos que escribir todas esas posibilidades. Ahora, si no nos interesa el orden, ¿no? El presidente o el primer secretario o el segundo secretario van a ser iguales, no nos interesa el orden. Para eso tenemos que calcular o analizar los métodos combinatorios. Vamos a ver primero qué son las permutaciones, que la vamos a simbolizar con una P. ¿Se acuerdan de las permutaciones? ¿Qué son las permutaciones? ¿Alguien me puede decir? Intercambiar. Intercambiar. ¿Alguien más? A ver. Intercambiar un objeto por el mismo valor. Intercambiar el mismo objeto. Es variar el orden de las cosas o de los elementos. Variar el orden de las cosas. Se repiten. O elementos. Ordenar Que se elementos. repiten. Combinar elementos sin importar el orden, dicen. Combinar los elementos sin importar el orden. Bien, José. A ver, van a ingresar de nuevo cuando se termine nuestro espacio. Ojalá que desde la próxima clase o la próxima semana ya no tengamos esas interrupciones. Estamos tramitando para que ya no haya esas interrupciones. Bueno, ¿qué son las permutaciones? Las permutaciones son grupos que pueden formarse con n objetos, de modo que intervengan todos. Que intervengan todos los elementos, para que quede claro. Y en
cada grupo. De manera que haya una diferencia que sea el orden. Necesitamos saber quién es primero, quién es segundo. Entonces, si es un conjunto que se debe formar de n objetos y tomados en R, entonces, las n permutaciones tomadas en R ha de ser igual a n multiplicado por n menos 1 por n menos 2 hasta por n más r menos la unidad que hemos ido seleccionando. Es decir, son n permutaciones tomadas en R. Seleccionamos, es decir, si tenemos una cajita, elegimos la primera tarjetita, luego elegimos la segunda, elegimos la última menos la anterior que hemos elegido, nos queda n más r menos 1. En notación factorial esto, en notación factorial, esto ha de ser igual a n permutaciones tomadas en R a n factorial entre n menos r factorial. Este símbolo significa factorial. Por ejemplo, si queremos calcular factorial de 3, entonces 3 factorial ha de ser igual a 3 por 2 por 1, igual 6. ¿No es cierto? A esto denominamos nosotros permutaciones. Por ejemplo, encuentre el número de permutaciones de 4 objetos, de un conjunto de 12 objetos distintos. Entonces, vamos a pasar a la siguiente ahorita. N son los 12 objetos y R 4. Entonces, n permutaciones tomadas en R, hemos dicho que es n factorial entre n menos r. Igual 12 factorial dividido entre 12 menos 4 factorial. Ahí. Esto va a ser
En la maquinita ustedes pueden calcular. ¿Alguien me puede dar el resultado? Esto va a ser 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 4 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. En la maquinita ustedes pueden calcular fácilmente. Presionan factorial de 12 y nos da el resultado. Y en el denominador vamos a tener 12 menos 4, 8. Entonces, esto va a ser 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. ¿Cuántas permutaciones tenemos que realizar? 11.880. 11.880. 11.880 permutaciones. Es grande, ¿no es cierto? Para hacer todas las permutaciones. Si fueran 12 letras del alfabeto, tenemos que permutar de tamaño 4. Primero el A, el B, el C, el D, luego el A, el C, etcétera, etcétera. Es muy grande. A ver, este otro ejercicio más pequeñito para que podamos comprender este ejercicio. Este ejercicio solamente les he dado para ver cómo se calcula las permutaciones. ¿Cuál es la virtud de las permutaciones? En las permutaciones nos interesa el orden. Tiene que haber un orden. Primero el 1, segundo el 2, el 3, el 4. Primero el presidente, después el secretario 1, después el secretario 3. En eso consiste las permutaciones. Ahora, en este ejemplo pequeñito, pueden escribir, determine el número de permutaciones diferentes de las 5 vocales. Permutaciones, determine las permutaciones de las 5 vocales tomadas de a 2. Entonces, N dos de las 5 vocales, ¿no es cierto? Es decir, haga permutaciones de a 2 de las 5 vocales. Entonces, N son las 5 vocales. Y seleccionadas de a 2, R. Entonces, las vocales A, E, I, O, U. Ahí están las 5 vocales. Nosotros queremos seleccionar 2 de ellas, pero que tenga cierto orden. Entonces, ¿cuántas permutaciones debemos hacer? Dice que tenemos que hacer N permutaciones tomadas en R. Entonces, N factorial dividido entre N menos R factorial. Igual. 5 vocales tomadas en R de a 2. 5
menos 2 factorial. ¿Cuánto da? 20. 20. 20 permutaciones. ¿Cuáles van a ser esas permutaciones? Esta es por si acaso E. Entonces, el orden que vamos a definir va a ser, por ejemplo, A con E. El siguiente va a ser A con I, A con O, A con O. El siguiente, A con U. El siguiente será E con I. Será E con O. E con U. Luego será I con O. I con U. ¿Cuántas hay aquí? 2, 4, 6, 8, 9. ¿Alguna combinación que nos falta? O con U. O con U. O O con U. con U, perfecto. O con U, ¿no es cierto? Y tenemos un orden. Primero A, se acabó las A's. Luego primero E, se acabó las E's. Luego I, se acabó las I's. Luego O, se acabó ahí. Ahora, la otra posibilidad es primero E, luego A, ¿no es cierto? Luego I con A. Luego O con A. Luego U con A. Luego I con O. Luego, primero O, luego E. Luego, primero U, luego E. Primero I, o más bien O, luego I. Estoy tomando de aquí. Luego U con I. Y luego U con O. Y fíjense, tenemos las 20 permutaciones. ¿No es cierto? Nos interesa primero aquí el orden. Tiene que haber un orden. A ver. Hagamos este tercer ejemplo. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar 8 personas en una banca con capacidad para 5 personas? Cinco personas. Entonces,
¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar 8 personas en una banca con capacidad para 5 personas? Entonces, N es igual a ¿cuánto? 8. 8. Y deseamos que se sienten de a 5, ¿no es cierto?, en una banca. R ha de ser igual a 5. ¿Cuántas permutaciones tendríamos que realizar? De acuerdo a la fórmula, 8 permutaciones N tomadas en R de a 5. Esto será 8 factorial entre 8 menos 5 factorial. Igual. 20. 20, a ver. Por ahí estoy escuchando dudar. 6.750. 6.720. 6.720. 720. ¿No es cierto? A ver. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Está claro, por lo que veo. Bien. Bueno, al margen de las permutaciones, nos interesa también en la determinación de las probabilidades, las combinaciones. Las combinaciones vamos a simbolizar con una C. Entonces, vamos a decir que una combinación de n objetos tomados de R en R no es nada más que una selección de R objetos sin tener en cuenta o sin tomar en cuenta el orden o la ordenación de los mismos. La diferencia entre la permutación y la combinación está en el orden. En la permutación nos interesa que haya orden. En cambio, en la combinación no nos interesa el orden de ninguna naturaleza. Por ejemplo, en una combinación da lo mismo que sea AI o IA. Es lo mismo. O E con O con E. Es lo mismo. No nos interesa cuál va a ser primero, ¿no es cierto? En cambio, en la permutación nos interesa primero A, luego E, luego I. Bien. Entonces, una forma de calcular o determinar las combinaciones son N combinaciones tomadas en R. Esto es
igual a n factorial dividido r factorial por n menos r factorial. Y tenemos el cálculo correspondiente. Entonces, no nos interesa el orden. Voy a escribir aquí. No interesa el orden. Si tenemos, por ejemplo, 4 letras, por ejemplo, digamos A, B, C y D, y deseamos tomar de A3, entonces, fíjense, ¿cuántas combinaciones vamos a tener? 4 letras, n va a ser igual a 4, y r ha de ser 3. 4 combinaciones tomadas de A3 igual 4 factorial entre 3 factorial entre 4 menos 3 factorial igual. ¿Cuántas 4. combinaciones? Vamos a 4 tener combinaciones. 4. 4 combinaciones tomadas de A3. Entonces, ¿cuáles van a ser estas combinaciones? A, B y C, la primera combinación. La segunda, A, B, D. La tercera, A, C, D. Y la cuarta, B, Sí. C, D. Entonces, aquí es lo mismo, B, C, A o A, C, B o B, A, C. No importa el orden aquí. O lo mismo, puede ser B, A, D, D, B, A o A, D, B. No importa el orden en estas combinaciones. Por eso es una combinación de n objetos tomados en R sin importar la orden de los mismos. No nos interesa, primero que sea Juan o René o Pedro. Lo importante es que se haga la combinación correspondiente. Un ejercicio más en relación a estas combinaciones. Por ejemplo, a ver, haremos grande. ¿De cuántas maneras una persona puede seleccionar 3 libros de una lista de 8? A ver, Rodrigo Centeno, ¿cuáles son los valores que van a asumir n y r? N sería 8 y 3 sería R. N8 y R 3. 3. Entonces, las combinaciones serían 8 combinaciones de 3. tomadas de A3. Factorial de 8 entre 3 factorial
por 8 menos 3 factorial, ¿no es cierto? Igual. 56. 56. 56 combinaciones. Es mucho para escribir. ¿No es cierto? Porque lo que hacemos con los dados son estas combinaciones. ¿No es cierto? Los dos daditos tomados de las 6 caras que tienen. Bien. Con estas combinaciones y permutaciones haremos algunas aplicaciones a probabilidades. Antes de pasar al cálculo de probabilidades, a ver, vamos a alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. Buenos días, Lisen. Disculpe, en este ejercicio que acabamos de hacer, ¿por qué N es 8 y R 3? ¿Por qué N8? Ajá. ¿De cuántas maneras una persona puede seleccionar 3 libros de una lista de 8? N es 8. Es decir, tenemos 8 libros, ¿no es cierto? A, B, C, libros. El libro A, el libro B, el libro C, el libro D, el libro E, el libro F, 2, 4, 6, F, el libro G, A, B, C, D, E, F, G y el libro H, ¿no es cierto? Estos son los títulos de los libros. Entonces, una persona quiere seleccionar 3 libros de esta lista de 8. Entonces, N es 8. Estos 8 libros que tienen títulos de A, B, C, no sé, cualquier libro puede ser de cualquier autor. Entonces, quiere elegir 3 libros. ¿De cuántas maneras puede combinar la elección? De a 3. Por eso es R3. ¿De cuántas maneras puede seleccionar? Puede seleccionar primero ABC o ABE o AB, cualquiera, o ABF, ABG, ABH. Esa es una probabilidad que puede seleccionar. Otra posibilidad es de que puede ser BSE, BSE, BSF, BSG, BSG, BH. Por eso es que N siempre es la lista de todos los elementos que son sujetos de estudio. ¿Está claro, no? Sí, Lisen, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Edson. Sí, Lisen. Si no, Lisen, N tendría que ser siempre mayor que R. Siempre tiene que ser. O igual podría... Si es igual, bueno, no hay ningún problema porque vas a elegir todos. Pero aquí queremos saber es que N siempre va a ser el mayor porque a partir de ahí vos vas a elegir. Suponte que hay 8 alumnos en el curso, ¿no es cierto? Que yo quiero elegir 2. Entonces, ¿por quién se está conformado el grupo que quiero definir? Por los 8 alumnos. Y de ahí yo quiero seleccionar a 2. ¿No es cierto? Bien, ¿alguna otra pregunta más? Sí, Lisen. ¿Cómo sería la interpretación, Lisen? Son combinaciones nada más. Son Solo combinaciones. directamente.
son combinaciones de n elementos que tiene la población tomadas de A3, porque n es la población. Y de esta población nosotros queremos sacar de R en R. R es la selección. Bien. A ver, aplicaremos un ejercicio a estas combinaciones y permutaciones. Escriban, a ver, 8 parejas de casados. Ocho parejas de casados se encuentran en un salón. Uno, si se escogen 2 personas al azar, hallar la probabilidad de que sean esposos. Entonces, podemos definir el suceso o evento A de que las 2 personas, es decir, la pareja, seleccionada sea o sean los esposos. ¿No es cierto? Entonces, miren, hay 8 parejas. Entonces, nosotros podemos combinar o realizar todas las combinaciones posibles de las parejas, ¿no? Si tenemos una listita de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 parejas, podríamos combinar el 1 con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, con el 8. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuántas personas en realidad hay en estas 8 parejas? 16. Hay 16 personas. Hay 16 personas. Entonces, para saber que sean los esposos, la pareja seleccionada, ¿cuántas combinaciones tenemos que hacer? ¿Cuántas serían? 8. 32. No. N combinaciones en R. N son las 16 personas de las 8 parejas. Y deseamos combinar de a 2, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser 16 factorial entre 2 factorial por 16 menos 2.
igual. 120, Licen. 120. 120 son las combinaciones. 120 para nosotros es el espacio muestral. ¿No es cierto? Y entonces, la probabilidad de que ocurra ha de ser ¿cuánto? 8 sobre 120. 8 sobre 120. Fernando Centeno, ¿eres el que estás hablando? Galarza, Licen. Mario Galarza. Mario Galarza. Bien, Mario. Porque hay 8 parejas y deseamos que sean esposos, ¿no es cierto? Una de las parejas elegidas. Si hay 8 parejas, 8 de un total de 120 combinaciones de las 16 personas que estamos combinando tomadas de a 2. ¿No es cierto? Ahora, en el mismo ejercicio, a ver, pongamos B. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona sea mujer y el otro varón? Porque si hay 16 personas y nosotros queremos combinar todos, puede ser una mujer con un varón, 2 mujeres o 2 varones, ¿no es cierto? Entonces, lo que queremos es saber la probabilidad de que una persona elegida sea mujer y el otro sea varón, es decir, la pareja sea mujer y varón, pero sin importar de que sean esposos. Entonces, podemos calcular el suceso B de que la pareja está compuesta, es una mujer y el otro varón. El espacio muestral ya hemos de todas las combinaciones posibles que hemos hecho, ¿no es cierto? Esto es 120. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de B? ¿Cuántas mujeres hay? 8. 8 mujeres. Mujeres son 8. Y varones 8. también 8. Entonces, como hay 8 mujeres y 8 varones, entonces, ¿cuántas maneras de elegir habrá? 16 sobre 20. 16 sobre 120, dice. 60. No, si hay 120 combinaciones, yo creo que tendremos que multiplicar 8 por 8, ¿no es cierto? Sobre 64. 120.
¿Por qué multiplicar? Porque cuando tienes mujer, 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 varón, 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 entonces una combinación, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, Ah, ¿no es cierto? Son todas las sí. combinaciones que tenemos que hacer. Este puede ser este, con este, con este, con este y con el último, o este con este, a la inversa, ¿no es cierto? Como no nos interesa el orden, entonces hay 8 por 8. O sea, la pareja puede estar compuesto de 64 veces de que sean mujeres. Entonces, este será 64 sobre 120. ¿Sí? Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? A ver. Este último ejercicio, ustedes van a seleccionar si es una permutación o es una combinación. Escriban. 3 creo que es el ejercicio. Escriban y con esto vamos a terminar la clase ya. Nuestro tiempo se está acabando. Tenemos 4 minutos. Una empresa necesita elegir 5 obreros. 5 obreros de un grupo de 24 obreros. ¿De cuántas maneras diferentes se puede elegir el grupo de obreros? Repito, una empresa necesita elegir 5 obreros de un grupo de 24 obreros. La pregunta es, ¿de cuántas maneras diferentes se puede elegir el grupo de obreros? ¿Qué será? ¿Permutación?